Saludos cordiales, profesor Diego Llano. En esta oportunidad presentaré la T3 de complemento de matemáticas, grupo 8, quien estable es Anel Boyón Chuquipul. Y en este caso nos dan un estudio de la obesidad infantil, en la cual nosotros tenemos que resolver, y nos entregan estas estadísticas, estos datos, en los cuales nos dan esta ecuación, y que X vendría a ser el nivel de ingresos, Y la tasa de prevalencia, A el porcentaje del promedio de ingresos en respecto a las zonas, y B sería el parámetro que refleja la variabilidad. Para poder hallar lo que nos piden en la pregunta A, primero tendríamos que despejar A, ya que sería el único dato que no nos da, reemplazando los datos y respectivo a las regiones, que en Lima sería la tasa de prevalencia sería 25 y en Arequipa sería 20. Esto sería la única diferencia, y después la diferencia que el valor que sea el valor de A. En Lima sería el parámetro asociado al promedio de ingresos es un 5.500 por raíz de 2 sobre raíz de 13%. Ese es el porcentaje. Y en Arequipa sería esta cifra que vemos aquí. Ahora sí, para hallar lo que nos piden en la pregunta A, que es la prevalencia de obesidad infantil en Lima y Arequipa. Bien, la prevalencia de obesidad es Y, y Y es lo que nos piden. Pero primero nos dicen acá que el promedio anual es $10.000 en Lima, y que Arequipa es 20% menor a este. Entonces primero hallamos el de Arequipa, que sería 8.000, y que en Lima nos informan que en estas zonas aumentó un 15%. Entonces le aumentamos el 15% de 10.000 y esto lo sumamos a 10.000. Entonces tendríamos el ingreso anual, que es 11.500 en Lima, y en Arequipa a 800, que aumentó en un 15%. Le aumentamos este valor, que es 1.200, a 8.000, porque aumentó, y nos saldría 9.200. Entonces en Lima, para poder hallar la prevalencia de obesidad, que es Y, reemplazamos el valor que en X, que es el nivel de ingresos, y abajo, que es el porcentaje, y como nos informan acá aumentó un 15, entonces nosotros también lo aumentamos en 15. Entonces la prevalencia de obesidad en Lima vendría a ser esta cifra de acá. Ahora en Arequipa también nos dicen que el nivel de ingresos es 9.200, y abajo que aumentó en 15. Entonces también reemplazamos le aumentamos 15 y reemplazamos los valores, tendríamos Y, que es esta cantidad de acá, que es la prevalencia de obesidad en Arequipa. Bien. Ahora en la pregunta B nos piden crear iniciativas para poder contrarrestar la obesidad infantil. En este caso, la educación alimentaria es en mi primera iniciativa, que es inculcar a los niños después de sus clases, crear pequeños talleres en las que les enseñamos de manera didáctica a comer mejor y a no consumir estos productos, y si lo hacen así, al menos que sepan qué es lo que realmente contiene. En la actividad 2, en la iniciativa 2 sería tratar de ayudar a que los niños hagan más actividad física, que jueguen más, que salgan más a las calles a jugar vóley, fútbol, ya que mucho de lo que afecta también a la obesidad es la falta de ejercicios. Por lo contrario, los niños están ahora más en los celulares, entonces eso, en vez de ayudar, favorece a la obesidad, que es todo lo contrario de lo que queremos lograr. En la iniciativa 2, la educación familiar, crear pequeños cursos así gratuitos, en la que les enseñen a los padres, más que todos los primerizos, lo que consumen, lo que les dan a sus hijos, que son más que todo productos procesados, que son una de las mayores causas de la obesidad infantil, que en las cuales las veremos en la siguiente diapositiva. Y este sería un impacto grande, ya que sería un empuje para empezar a contrarrestar la obesidad infantil. Bien, en la pregunta, esta es la pregunta C, perdón, me confundí. Nos piden investigar cuáles son uno de los distritos más afectados por la obesidad,
y según el CENAM me arroja que estagna con un 16%, 16.2% son los niños afectados y zonas, y en Moquegua es un 9.4%. Mi argumento es que, teniendo en cuenta que la mayoría de las causas de la obesidad infantil son ciertos productos que contienen ciertos niveles altos en azúcar y grasas trans y sal, implementar las siguientes estrategias. Primero, ¿es posible crear productos ricos y nutritivos? Sí, ya en México se están implementando estas iniciativas en las que hay más productos que son buenos y más que todo saludables y que los niños puedan comer de manera rica y en las cuales no les perjudicaría a su salud, por lo contrario les ayudaría. Y en la estrategia 2 sería informar de lo que realmente tienen los productos. Si bien ya existen los pentágonos en Perú, creo que crear un este, cierto nivel de contaminación que estos tengan los productos, creo que ayudaría a que la gente ya no compre esto. Pero esto perjudicaría a las empresas, sí, pero lo que ellos ahora nos perjudican es en nuestra salud. Siguiente. Y por último, la pregunta D, que es que nos piden evaluar el impacto de un programa de asistencia nutricional, en el cual ya se está haciendo una actividad en la cual está reducido en un 5% en zonas rurales y en un 10% en zonas urbanas. La pregunta es, ¿cómo modificaría esto en la ecuación de hipérbola y cuál sería la prevalencia proyectada? Bien, en las zonas rurales, primero haríamos dibujaríamos la hipérbola sin la disminución del 5%, que es el verde, el centro 1, en la cual nos vemos que sus vértices son 11.000 en el eje X y 15 en el eje Y. Entonces ahí vemos el verde, y la diferencia ya cuando le disminuye el 5% sería en el centro 2, que es lo de morado, que es en 11.000 en el eje X y 10 en el eje Y. De esta manera se ve que al disminuir la hipérbola baja un poco, baja hacia el eje X. Bien, en las zonas urbanas también un caso muy similar, que primero analizando sin la disminución del 10%, en el verde, que es el centro 1, se ve que sus vértices son en el 11.000,22, y en el centro 2, ya con la disminución de los niños con obesidad, sería 11.000 en el eje X y 12 en el eje Y. Bien, entonces eso sería todo. Ahora le doy el pase a mi compañera. Gracias. Listo. Mi nombre es Annie Coronel y a mí me tocó el caso número 2. Iniciación y malnutrición en comunidades rurales aisladas. Descripción. En algunas comunidades rurales de la sierra peruana se conoce que la disponibilidad media de alimentos en estas regiones es del 70% y además el 5% de la población infantil de 0 a 4 años sufre de malnutrición severa. Las áreas de Huancavelica y Ayacucho registran los mayores índices más altos, según INEI. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. La ecuación que nos brinda el problema es que X disponibilidad de alimentos básicos en una unidad de disponibilidad por familia. Y es la tasa de prevalencia de malnutrición infantil en porcentaje en la región. A, el parámetro que representa la disponibilidad promedio de alimento en comunidades rurales. B, parámetro asociado a la prevalencia promedio de malnutrición en las áreas estudiadas. Problema A. Calcula la prevalencia de malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20% usando la ecuación de elipse para obtener la nueva tasa. Los datos que hemos obtenido del problema son disponibilidad actual de alimentos, que es igual al 70%. La tasa de malnutrición infantil,
que es B, es igual al 5%, y el aumento de la disponibilidad de alimentos, que es el 20%. La solución, primero tenemos que calcular el nuevo valor, que sería 70% por 1,20, que es igual a 84%. El 1,20 se obtiene porque el enunciado indica que la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20%, y para calcularlo tenemos que multiplicar el valor original por 1 más 0,20, que saldría esto 1,20. Por lo tanto, la disponibilidad original del nuevo valor es del 70 por 1,20, que es igual a 84. Todos estos valores los reemplazamos en la ecuación elipse y nos da como resultado esto de y nos da 0, ya que se simplifica todo. La respuesta es que si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20%, la malnutrición en Huancavelica podría reducirse a 0, según este modelo. Problema B. Encuentra y presenta 3 casos de estudio o informes sobre malnutrición en comunidades rurales peruanas. Analiza las conclusiones de cada uno y su relevancia para entender la situación de Huancavelica y Ayacucho. Primer estudio: anemia y desnutrición infantil en zonas rurales, impacto de una intervención comunitaria en Ayacucho. Este estudio evalúa el efecto de una intervención comunitaria en la reducción de la anemia y la desnutrición infantil en zonas rurales de Ayacucho. La intervención incluyó talleres de capacitación para familias sobre promoción y protección en el cuidado del niño menores de 3 años. 2. Desnutrición crónica infantil y los ingresos económicos en los problemas rurales vulnerables. Caso comunidades del distrito de Ocongate, región Cusco, Perú. Este estudio analizó la relación entre la desnutrición crónica infantil y los ingresos económicos en comunidades rurales vulnerables del distrito de Ocongate, en la región Cusco. Se encontró que la desnutrición crónica está estrechamente relacionada con los bajos ingresos económicos, lo que limita el acceso a alimentos nutritivos y servicios de salud. 3. Desnutrición crónica infantil en Perú, avances y perspectivas. El estudio destaca que la importancia de intervenciones multisectoriales que aborden factores como la pobreza, la educación y el acceso a servicios de salud para continuar avanzando en la reducción de la desnutrición. Problema C. Si la disponibilidad de alimentos disminuye en un 10% debido a factores climáticos, ¿cuál sería el impacto de la tasa de nutrición según la ecuación? Los datos obtenidos son la disponibilidad actual de alimentos A, el 70%, la tasa de malnutrición, que es B, el 5%, y lo que nos pide es el aumento de la disponibilidad de alimentos en el 10%. La solución es que tenemos que sacar el nuevo valor, que es que primero se hizo el 70% por 0,9, que representa la fracción que queda después de reproducir la disponibilidad del 10%, o sea, queda el 90%, por eso que se multiplica por el 70. Entonces queda el 63%, reemplazamos en la ecuación elíptica y al simplificar nos da 0. La respuesta es que la disminución de la disponibilidad de alimentos impactaría negativamente, aumentando la prevalencia de malnutrición.
El comentario reflexivo sería que la relación entre disponibilidad de alimentos y malnutrición refleja la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a cambios en el clima y la economía. D. Proporciona un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, describiendo cada aspecto del plan mejoraría las condiciones actuales. 1. La educación y capacitación en nutrición. Implementar talleres y charlas a familias, especialmente a las madres, sobre cómo preparar comidas nutritivas con los alimentos que tienen disponibles en la región. Esto puede incluir consejos sobre cómo combinar alimentos para aprovechar mejor los nutrientes. Al analizar nos da como resultado que si las familias aprenden a preparar comidas más balanceadas, los niños y los adultos tendrían una mejor alimentación, lo cual puede ayudar a reducir los casos de malnutrición. 2. Programas de apoyo económico. Dar subsidios o ayudas económicas a las familias más pobres, como transferencias de dinero o vales para comprar alimentos. Al analizar esto, es con, podemos ver que con un poco más de dinero las familias pueden comprar alimentos que normalmente no estarían a su alcance, mejorando así su dieta diaria y disminuyendo el riesgo de malnutrición. Ya. Eso sería todo. Gracias. Gracias.